El 20 de julio es la fecha en la que Colombia se engalana con el tricolor de la bandera nacional para celebrar a ritmo de bandas marciales y desfiles militares que es un país libre e independiente. Una conmemoración que tradicionalmente ha tenido como finalidad perpetuar en la memoria colectiva fechas, personajes y sucesos, antes que hacer de esta celebración un momento para examinarnos como nación y recordarnos que todos somos historia. El 20 de julio, unas personas que estaban luchando por la independencia de este país firmaron un acta en la que se acordaba que nuestro país, Colombia, iba a ser libre. Fue la batalla de Boyacá. Yo no recuerdo bien, pero sé que el origen obedece a una discusión que tuvieron por un florero. El día que quebraron el jarrón, algo así. Cuando Simón Bolívar nos salvó de los libertadores, de los españoles. El 20 de julio es una fecha consagrada como oficial dentro de la lógica de la historia patria. Pero si nosotros nos ponemos a analizar el proceso de la independencia, el 20 de julio como tal no hubo independencia. El 20 de julio fue una fecha en la que los criollos capitalinos ahora, o los criollos santafereños, se levantaron contra el gobierno, ¿sí?, virreinal. Ese levantamiento se consagra o se ha conocido como con el nombre del Grito de Independencia el 20 de julio de 1810. Después de mucha inconformidad por parte de los criollos, la historia oficial cuenta que el préstamo del florero de Llorente fue el detonante que alentó el Grito de Independencia aquel viernes 20 de julio de 1810. Sin embargo, el proceso de independencia apenas empezaba. Tendrían que pasar casi 10 años en los que se vivieron periodos de incertidumbre, como el de la denominada Patria Boba y otros de luchas armadas que finalmente fueron la vía para alcanzar la liberación oficial de la corona española el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. Pero sería el 20 de julio el día que quedaría consagrado en la historia patria como la fecha oficial para conmemorar la independencia de la República de Colombia. La fecha del 20 de julio se empieza a celebrar desde 1821 en adelante, pero se consagra como una fiesta nacional en 1876, en el gobierno o en la transición pues, al gobierno de Aquileo Parra. Y en 1886, de nuevo, se vuelve a ratificar dicha fecha en la Constitución de 1886, la famosa Constitución pues, de Miguel Antonio Caro y de Rafael Núñez. El 20 de julio aquí en el corregimiento de San Antonio de Padua, anteriormente en las escuelas, nos reuníamos todos a todo el frente del busto de Simón Bolívar, donde todos los padres de familia salían con sus hijos, sus familias, a reunirse a ver el acto cívico que se hacía ese día. La celebración del 20 de julio de 1910 se convirtió en una de las más significativas, pues se trataba del centenario de la independencia, un evento que se promocionó como la mayoría de edad de Colombia como nación independiente. Una nación que había cambiado de siglo en medio de las guerras civiles, sin identidad, aspectos que fueron consignados en la obra de escritores como Fernando González. Nuestros gobernantes han bregado siempre por hacer del continente un teatro europeo. Obras que describían cómo en Colombia, 100 años después de la independencia, sus dirigentes continuaban adoptando costumbres de la cultura europea, y serían estos miembros de las élites quienes propusieran el sentido de la celebración del centenario, que así las cosas tendría un marcado acento centralista. Entonces, la celebración del centenario tiene un marcado énfasis centralista. Primero, se crea una junta bogotana, miembros de la élite bogotana, la mayoría de ellos educados
en Europa. O sea, hay una visión del centenario desde una lógica que el historiador francés Frédéric Martinez llama la invención, ¿sí?, de la nación o la idea de una nación cosmopolita. Y fuera de eso es también el momento en el que se consagra la celebración o la lectura de la independencia bajo el discurso del héroe. Aunque la celebración del centenario dio lugar a una gran exposición industrial y agrícola, predominaron la inauguración de obras como parques y monumentos que hacían referencia no solo a la efeméride, sino también a perpetuar la imagen de los grandes héroes de la patria en las diferentes ciudades donde se celebró el centenario, algo que peyorativamente denominaron algunos como una celebración de bronce. Cuando se fue a conmemorar el primer centenario de la independencia de Antioquia, me imagino que los señores del lugar, los importantes del pueblo, se reunieron para ver la forma como se iba a conmemorar. Se acostumbraba y se ha acostumbrado siempre en las celebraciones de las independencias sembrar un árbol y se llama el árbol de la libertad. Pero con esa cosa que tenemos los antioqueños un poco exagerada, que nos gusta grande, bonito, en fin, se decide entonces que no sea un árbol, sino 100 árboles. Y nace un concepto muy bonito que es bosque. Y naturalmente, bosque centenario de la independencia. Pero la visión heroica de lo que fue la independencia se plasmaría con mayor arraigo en la memoria colectiva a partir de la publicación de un texto que se convirtió en la historia oficial de Colombia, con motivo de la celebración del centenario. En 1907, la Academia Colombiana convocó a un concurso para escribir la historia de Colombia. Ese concurso se lo ganaron dos abogados, José María Henao y Gerardo Arrubla. Entonces, la visión de este par de personajes, de estos dos abogados que son miembros de la Academia a su vez, es la historia con la que la mayoría de los colombianos, aproximadamente hasta los años 80, estudiamos historia. Entonces, la historia que se enseñaba era historia sagrada e historia patria. No una historia que preguntara, una historia que indagara, una historia que cuestionara con fundamentos y desde el punto de vista crítico le sirviera a la gente para verse, para leerse. Si a mí me preguntan qué pasó en 1810, yo recuerdo lo que me decía mi maestra de escuela. Plaza de Bolívar de Bogotá, sitio de mercado, mucha gente comprando y vendiendo víveres. Y en ese momento el grito se supone que es algo así como una reclamación. De independencia se supone que es autonomía. Hoy, a partir de la Constitución del 91, hablamos de independencias. ¿Por qué razón? Porque la Constitución nos dice que hay varias culturas en Colombia. Entonces la lectura que hace la Academia hoy no es de héroes, es de procesos, es de circunstancias, es de multiplicidad. ¿De qué? De factores que llevan a que la gente comience a reconocer otra forma de vivir para poder convivir. A pesar del carácter incluyente de la Constitución de 1991, en la práctica aún falta entender que la diversidad no solo es un asunto de raza o cultura, sino también de ideas y pensamientos. Sin embargo, esta Constitución generó otras miradas sobre la nación, incluso sobre la manera de conmemorar el 20 de julio, más allá del recuento histórico. ¿Cómo celebro el 20 de julio? Pues trabajando. Siempre izamos la bandera, a veces salimos hacia desfiles. Realmente no lo celebro, la verdad. El 20 de julio en mi casa lo celebramos con una reflexión acerca de qué es la independencia. Pues yo lo celebro izando la bandera de Colombia, saliendo como colombiano, dando ejemplo como buen colombiano. Bueno, yo desde muy niño me ha gustado mucho el deporte. Y aquí un 20 de julio nunca se hacía nada de deporte, sino es que se hacía el acto central nomás y se acabó y todo el mundo para las casas. Y yo en mi mente me ingenié la romería clásica Fondita La Moneda, donde se sacan gente de atletismo y de ciclismo para hacer una carrera de ciclismo contra reloj de aquí hacia la parte de arriba 1 kilómetro. Entonces es una tarde y una mañana muy recreativa para la gente que pueda salir a divertirse después de que hacen en sus casas encerradas en un día tan importante como es el 20 de julio. Cuando se habla del Bicentenario de la Independencia de Colombia,
lo que se tiende a pensar es en el cumpleaños de 1810 y en reivindicar aquellos próceres que facilitaron la independencia. Hoy la invitación es para que replanteemos esa mirada y nos enfoquemos también en aquellos hechos que han deconstruido la configuración actual del país. A diferencia de la celebración de 1910 y con otra visión de la nación, el llamado que se hace para la conmemoración del Bicentenario es para repensar la nación desde su diversidad y afianzar los lazos de identidad entre los colombianos. Pero sobre todo, pretende recuperar la memoria colectiva a través de otras miradas, otros actores y sus maneras de expresar y entender el significado que tiene esta celebración, y darle así otro sentido que trascienda el mero recuento histórico excluyente. Nosotros sentimos, hacemos parte de la nación, pero la celebración no, porque cuando llegaron los españoles habían violaciones de derechos humanos a la población indígena. En ese sentido, para nosotros sigue siendo lo mismo. En el 20 de julio en todos los pueblos de Antioquia lo celebran en distintas formas, ¿sí? Pero aquí en San Antonio de Prado es un día que para mí y para mucha gente no es un día cualquiera, sino un día muy especial por aquellas personas que lucharon mucho por este país. No se puede tomar una fecha determinada o la memoria de un solo pueblo, de un grupo pequeño, para representar a todo un pueblo diverso, con múltiples historias y con múltiples formas de recordar la independencia. La celebración, la conmemoración, es siempre un espacio para volver a recrear una identidad colectiva. El 20 de julio seguirá siendo una fecha en la que los colombianos expresan el fervor patriótico y rinden homenaje a los héroes de la patria, como sucede en la mayoría de los países. Pero encontrar el verdadero sentido de lo que significa esta conmemoración en el contexto actual es el reto que nos propone estos 200 años, de manera que todas las miradas que se hagan a tal fecha histórica sean acogidas, pues a su manera lo que éstas indican es cuánto nos queda por construir una nación consciente de lo que significa verdaderamente ser independientes. 20 de julio de 2010, ¿qué significa para los colombianos? ¿Qué sabemos nosotros ahora de la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la expresión? ¿Qué es la libertad de asociación? ¿Qué significa votar? ¿Qué es eso de la democracia? No solo una fecha que conmemore batallas, que conmemore un tal grito de independencia, no. Es una fecha que nos va a servir como referente para, de una u otra manera, buscar articular lo que no hemos logrado articular, que es la nación.